Como les decía, lo que vamos a ver hoy día va a ser un refuerzo del contenido de la semana pasada. Vamos a cerrar un poco esta idea de los roles y de responsabilidades de hombre y mujer, ¿cierto? Sobre todo en el matrimonio y su afectación en la comunidad de fe, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en la familia de familias, como hemos dicho, ¿verdad? Así que vamos a compartir eso. Voy a dar también una instrucción breve, algo que tiene que ver con la encuesta que tienes que entregar más adelante, o un informe en relación a la encuesta que van a compartir ahí en los distintos lugares donde están. Y posterior a eso, vamos a dejar para que puedan concluir con el resumen por grupo que estábamos comenzando a trabajar la semana pasada. ¿Ya? Así que en eso vamos a dividir la clase de hoy día. Voy a compartir un poco la pantalla. Y se ve lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Ahí se ve. Si hay uno de los pasajes que de alguna manera nos refuerzan, nos afirma y da en general directrices para el rol del hombre y la mujer en el matrimonio, tiene que ver con el de Efesios que hemos estado compartiendo, ¿verdad? Así que voy a pedir que alguien pueda compartirnos de ustedes la lectura de este nuevamente desde el verso 21 al 32. ¿Ya? Así que voluntariamente alguien que quiera ayudarnos en la lectura, el verso 21 al 32 de Efesios. ¿De acuerdo? Muy bien, Del 21 al 32. al 32. 5, Efesios 5, del 21 al 32. Y dice así en el nombre del Señor: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Hasta allá? Sí, sí está ahí. En la época en que nosotros vivimos, ¿cierto? Y lo hemos estado conversando, principios, conceptos, enseñanzas como someterse, como autoridad, como respeto, como masculinidad, como feminidad, ciertamente están trastocados. Yo creo que de eso no hay duda. De alguna u otra manera escuchamos, conocemos, sabemos planteamientos que, como dice Pablo ahí en Romanos, ¿cierto? El sistema de pensamiento que impera este pensar o este mundo gobernado por un pensamiento bajo Satanás, ¿cierto? Distinto a lo que Dios ha querido para el ser humano, por ende para la iglesia, para la familia, para el matrimonio, nos plantea. Y uno de los principios o palabras que de alguna manera
siguen siendo desvirtuados, tiene que ver con el sometimiento. Y el sometimiento o el someteos, ¿verdad? Que aparece allí en Efesios, que también aparece en Santiago 4:7 y que aparece en 1 de Pedro 2:13, pensando en las instituciones o en el liderazgo humano o en quienes nos gobiernan, como dice la palabra, ¿verdad? Y Pedro usa esta idea de la institución humana como quien gobierna. El sometimiento tiene la idea de obedecer, de someterse o de subordinarse, es decir, reconocer la autoridad. Y quizás volvemos y con esto cerramos hoy día esta idea de roles de hombre y mujer, porque aun cuando desde la perspectiva humana, vuelvo a decir, haya dificultad para esta comprensión, lo que quiere hacer Pablo, y que no lo leímos, pero yéndonos hacia atrás en el pasaje de Efesios capítulo 5, tiene que ver con esta nueva relación en Cristo, con esta nueva vida en Cristo, con una evidencia de una vida en donde Cristo gobierna y ya no gobierna el yo, ya no gobierna la carne, sino que gobierna Dios, sino que el Espíritu Santo es quien guía, orienta, dirige la vida de sus hijos, la vida del pueblo de Dios, en definitiva, de aquellos hombres y mujeres que están en Cristo, pensando cierto, ¿verdad? Sin pasar por alto los distintos realidades en la familia que hay, todo eso que en algún momento vamos a acercarnos, quizás al final del curso, a hablar de aquello también, pero pasando por alto que y entendiéndolo muy bien, la conformación de esta familia, pensando en lo que Dios ha querido. De ahí partimos, de lo que Dios ha querido para el ser humano, por ende para su iglesia, para el matrimonio. Y uno de los principios tiene que ver con la subordinación, el sometimiento o el estar bajo una autoridad. Cuando lo vemos desde la perspectiva alejada a la obra del Espíritu Santo, evidentemente hay cierto conflicto, hay cierta dificultad. Y algunos conceptos o principios que se vierten respecto de esa dificultad, nosotros lo vemos hoy día, por ejemplo, como conceptos, no sé si alguien lo ha escuchado, me imagino que sí. Algo, no directamente de eso, está en los resúmenes que ustedes debían hacer o las lecturas que les di a cada grupo. Pero lo que hoy día se habla, por ejemplo, de la nueva masculinidad. ¿Alguien ha escuchado estos conceptos como, por ejemplo, la nueva masculinidad? ¿Le ha llamado la atención? ¿Alguno de los de acá? Así como hablamos o escuchamos del feminismo, ¿verdad? Está también la idea de las masculinidades, no solamente la nueva masculinidad, sino las masculinidades. ¿Alguien de acá ha escuchado aquello? ¿Le ha llamado la atención? ¿Qué ha escuchado? Al hermano Hugo lo veo a sentir con la cabeza. ¿Qué ha escuchado? Viendo en este discurso que hay ahora ideológico, se empieza a cuestionar lo que es el masculino, porque como no hay como una definición clara ahora de lo que es hombre o mujer, o sea, ya no se sabe qué es lo que es hombre o qué es lo que es mujer. Mm, Entonces, porque claro, ahora es lo que uno se identifica nomás. O sea, yo me puedo identificar como un gato y soy gato. Entonces, con este discurso ahora lo que es la masculinidad pasa a ser como algo así de machismo, se relaciona con machismo, como algo mm. violento podría ser así, o tóxico. Todas esas Bueno, palabras que andan hoy día dando vueltas, que están de moda. están de Por ahí van, moda, claro, por ahí va un poco. Es como claro, la contraposición, ¿verdad?, al feminismo. sí. Bueno, voy a hacer una lectura breve, ya, a ver si acabo de gastar, de extracto de un libro que se llama, de hecho se llama así, las nuevas masculinidades, ¿ya? De algunas autores españolas, y dice lo siguiente en su prólogo, por lo menos, que no es algo nuevo, pero que es interesante cómo está esta visión justamente de este aspecto. Y lo voy a compartir acá para que ustedes, si lo pueden ver también, pueden ver. Uno de los principales, dice el prólogo de este libro, debates teóricos de nuestro siglo se ha producido a propósito de la identidad. En la existencia o no, por ejemplo, de una identidad femenina,
que estaría formada por los rasgos comunes de todas y cada una de las mujeres del mundo, más allá de cualquier diferencia de raza, cultura, edad o clase social. El feminismo nació con la presunción de que algo unía a todas estas mujeres y por consiguiente intentó saber qué era ese fundamento común, que algunas pensadoras sin embargo consideraron un invento tramposo del patriarcado para justificar la opresión de las mujeres por razones naturales. La mujer no nace, se hace, dice una famosa feminista. Critica este razonamiento esencialista. Sin embargo, otras filosofías defienden la diferencia como motivo de la unión política de las mujeres y para proponer transformaciones simbólicas y sociales que impulsen a cambiar los valores masculinos por los femeninos. Lo que el feminismo se planteó más tarde, dando lugar a los llamados estudios de género, es que el patrón masculino del hombre también se conforma según una construcción cultural, lo cual podríamos resumir, como hacen varios autores del volumen que presentamos. En este libro aparecen varios autores, parafraseando: el segundo sexo, con la afirmación no se nace hombre, uno se convierte en hombre. Este libro, segundo de la serie Mujeres y Cultura, pretende así no solo efectuar una crítica de la masculinidad tradicional, considerada hoy en día por muchos como represiva y nociva tanto para los hombres como para las mujeres, sino también aportar sugerencias para establecer las estrategias que necesita la construcción de nuevas masculinidades, más libres, ricas y plurales. Hemos reunido ensayos que parten de la psicología, la filosofía, los estudios culturales y el análisis fílmico para dar una visión global y constructiva de un debate novedoso. La masculinidad, en efecto, no ha sido pensada como la feminidad, porque el hombre ha sido siempre el término neutro de la humanidad, mientras que a la mujer se le asignaba el espacio de la excepción, de la diferencia enigmática, y por ello era objeto de exploración y reflexión. La definición de la masculinidad, como explica Ángel Caraví en el texto que abre este volumen, siempre se ha hecho en negativo. Lo masculino es aquello que no es, ni femenino, ni étnico, ni homosexual. Los cambios sociales e ideológicos que se han producido en Occidente en la segunda mitad del siglo XX, especialmente los que conciernen la reivindicación y hasta cierto punto la asunción de derechos por parte de grupos oprimidos por razón de género, razón u opción sexual, comparten también un cuestionamiento de la construcción de la masculinidad patriarcal. Numerosos hombres consideran el proceso hacia la igualdad como una pérdida de poder y de privilegios, y por lo tanto como una merma en su identidad viril. Esto provoca desconcierto y a veces incluso comportamientos agresivos que intentan combatir los grupos de hombres formados en los años 70 en otros países y mucho más recientemente en España. El mito de la identidad viril, nótese, el mito de la identidad viril, que complementa al de la belleza femenina, es justamente lo que intenta desvelar, la autora del segundo capítulo, Victoria Sabo. Este mito terrorista, por lo que tiene de agresivo tanto hacia los demás como hacia los propios varones, se asienta en una serie de estereotipos que definen cómo debe ser el verdadero hombre, viril, lo cual no equivale simplemente a masculino y por lo tanto necesita de un esfuerzo constante, tales como la carencia de rasgos feminoides, el éxito materializado en el dinero, la fortaleza moral y la confianza en sí mismo, la agresividad. Sau examina la presencia de dichos estereotipos en las ideas y actitudes de los escolares de los años 70, hoy adultos, para concluir que el peso de este mito continúa bien vigente, materializado en la mayoría de los héroes cinematográficos, por ejemplo. ¿Ya? Hasta ahí. Algo breve nomás de lectura que siempre ayuda un poquito a la reflexión que podemos hacer. ¿Les llama la atención algo de esta lectura? Este es el pensamiento, esta es la filosofía, ¿verdad? Esta es la reflexión que hacen algunas autoras y autores, no cristianos claramente, ¿verdad? Respecto a lo que es el rol, lo vamos a llevar a ese terreno un poco, pero el rol del hombre y de la mujer históricamente. ¿Algunas cosas que le hayan llamado la atención en esta breve lectura que hice? ¿Algún concepto o algunos conceptos? Cualquiera de ustedes que quiera decir algo, lo que sea. Nada les llamó la atención. Lo leí muy rápido, ¿no? Entre otras cosas, si se dan cuenta lo que está planteando este libro, que hace referencia a autores y autoras muy conocidos respecto del feminismo
respecto de las nuevas masculinidades, entre comillas, ¿verdad? Es que esta idea de los rasgos claramente varoniles o viriles es un constructo cultural o social. Eso lo hemos escuchado otras veces, ¿cierto? Es decir, esto de ser marcadamente hombre y mujer es solamente un constructo. Está dentro de las culturas y no necesariamente debe o puede ser así. Otras cosas que dice esta autora, o estas autoras, pues son varias escritoras ahí, lo que dice de alguna manera es que el hombre tiene miedo de reconocer que tiene otras masculinidades. No abordamos mucho el libro porque es bien extenso, pero el prólogo habla un poco de eso y apunta a que en realidad las nuevas masculinidades estarían asociadas, ¿verdad?, a encontrar su lado femenino, lo feminoide, pronuncia por ahí un concepto, y el temor del hombre hoy día, por ejemplo, sería encontrar ese lado y perder poder, perder esa potencia y que se vea menos viril. Entonces lo hace ver de manera negativa claramente. Y por otro lado, claramente plantea este libro que la diferenciación, volvemos un poquito al constructo social o cultural, entre hombre y mujer es solamente una construcción. Es decir, estas diferencias han sido dadas por la sociedad. Este libro no es actual, este pensamiento no es único, pero quise leer brevemente esto porque refleja de alguna manera lo que actualmente nosotros vemos. En algunos círculos cristianos, lo voy a decir de esa manera, en algunos círculos cristianos, uno ve este planteamiento. Es decir, la reflexión para algunos es que el hombre debiera revisar su masculinidad, porque lo que hemos heredado probablemente es un constructo social. Mire lo que estoy diciendo, y no estoy inventando ni tampoco, solamente lo dejo ahí planteado porque evidentemente sucede. Debiera el hombre revisar su masculinidad, por ejemplo, porque es un constructo social. Y aquí está todo el tema de la pugna, ¿verdad?, entre los derechos de la mujer, que no son desconocidos, no podemos pasarlos por alto, la dignidad de la mujer, pero cómo el hombre, a medida que se va redescubriendo, logra comprender de que no debe estar atado a este constructo social que al hombre le hace ser más viril o viril por sí mismo y distinto a la mujer. Y ahí entra todo el juego y dice el autor de los años 70 o 60, ¿cierto? Entra toda esta dinámica de la identidad de género o las identidades de género y comienza a diluirse en todos estos pensamientos budistas. Y lo que nosotros vemos en las cartas de Pablo, y lo que nosotros vemos de alguna manera en el consejo de Dios para el matrimonio, para el hombre y la mujer, que es dado allí en el Génesis, ¿verdad? Estamos de acuerdo con eso. Claramente no se amolda, no encaja, no entra en el pensamiento que nosotros vemos hoy día. El desafío, por lo tanto, entonces, en la pastoral de la familia, es fortalecer y reforzar aquello que el texto bíblico nos narra. Y yo por eso seguiría terminando un poco esta unidad o esta parte, reforzar lo que hemos venido diciendo. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. La Biblia se encarga de reafirmar hombre y mujer, masculino y femenino, con todas las distinciones y características propias que pueda tener aquello. Vuelvo a decir, volviendo al pasaje de Efesios, lo que vemos en el capítulo 5, cuando dice Pablo ahí en el verso 21, someteos los unos a los otros, está en definitiva animando a los oyentes, a la iglesia y en Éfeso, y a los oyentes, ¿verdad?, tardíos como somos nosotros y otros, es que esto parte de estar ser lleno del Espíritu Santo. Los versos anteriores van a hablar, ¿verdad?, de esta nueva vida, guiados por el Espíritu Santo o no guiados por el Espíritu Santo, para andar como hijos de Dios, para andar además en amor, como Cristo nos amó. Es decir, hay una referencia y una dirección clara hacia cómo es ser hijo de Dios, o qué es ser hijo de Dios, pero también cómo andar en amor, poniendo como ejemplo y relevancia a Cristo. ¿Quién nos amó? Andando lleno del Espíritu Santo. Y termina en la parte del párrafo del 21 en adelante con esta idea de someterse unos a otros. Entonces la manera en que podemos, la manera en que se invita al hombre y a la mujer, al matrimonio,
a vivir su distinción, a vivir su rol o sus roles, sus características y su responsabilidad y su ministerio, tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo, con esta obra que Cristo ha hecho en la vida del hombre y de la mujer. Como hijos de Dios, distinto al mundo. ¿Qué dice Romanos 8:14? Aquí hay algunos versículos que voy a, no todos, obviamente, pedir que me ayuden a leer. Romanos 8:14. ¿Quién lo lee? Yo. Ya. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pablo ha dicho en Efesios y ha hablado de la obra del Espíritu Santo, ha hablado de la distinción de ser guiados por el Espíritu Santo y ha hablado de la llenura del Espíritu Santo antes de llegar al sometimiento. Y Pablo ahí en Romanos va a enfatizar que es una distinción o es una forma en que los hijos de Dios se distinguen, son llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Lo segundo que vemos allí en Efesios 5 es que la idea de ser lleno del Espíritu Santo lleva, la idea de ser hijos de Dios y distintos al mundo, lleva o debe llevar a alguien a andar en amor, que es el vínculo que todo finalmente lo junta, lo va a aglutinar, vamos a decirlo de esa manera. Y sin leerlo lo conocemos, el pasaje de 1 Corintios capítulo 13, que implica el amar, que implica que en el matrimonio esté presente el amor, entre padres e hijos, entre hermanos, que implica que en la iglesia, que en la familia de familias esté presente el amor. En definitiva, debe ser un amor demostrado. Dice Pablo en los Corintios, ¿verdad?, en el capítulo 13, ¿cuáles son las características de este amor? ¿Cómo es el amor? Es el fingimiento, es benigno, es bondadoso, no busca lo suyo propio, no se enoja, no se envanece, no guarda rencor. Y así distintas características que enfatizan al final de que si eso no está presente, cualquier otra cosa que hagamos, si no hay amor, todo lo demás no tiene sentido. Todo lo demás es un sinsentido en términos del respaldo que suele. Continuando con el argumento, Pablo aquí en Efesios 5 fortalece la idea de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué dice Gálatas 5 del 16 al 22? Muy conocido, pero leámoslo. Alguien que lo haya leído que lo pueda leer, por favor. Yo lo Yo, tengo, pastor. pastor. Dele nomás, hermana Lili. Ya, hermano Elías. Ok, no estábamos peleando. Amén. Dice sí. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Muy bien. Sí, Amén. hasta el 22. Sí, el 23 también cabía, pero en definitiva, aquel que, dice Efesios 5, aquel que se somete, esposa a su esposo, y el esposo en términos del sometimiento del sacerdocio universal, y ambos a Cristo, y en esta secuencia, ¿verdad?, y en esta relación secuencial, donde la esposa se somete al esposo por amor a Cristo, el esposo se somete a Cristo por amor al Señor. Así que va a decir también Pablo más adelante, como Cristo se somete a Dios, tiene que ver con la dependencia absoluta del Señor, en este caso del Espíritu Santo, en la vida del creyente. Que nosotros podamos tener una relación distintiva, que el creyente pueda tener una relación distintiva, aunque a algunos probablemente no les guste el término, pero creo que aplica en algunos momentos a la contracultura. Yo creo que hemos sido llamados a abordarlo todo, no solamente contracultura.
en medio de la cultura, diría yo, paralelos a la cultura en algún momento, y contracultura muchas veces. El que podamos hacerlo así, efectivamente, tiene que ver con la obra de Dios en nuestra vida. Cuando uno lee, por ejemplo, este artículo, parte de este libro que yo leía al inicio, que está muy vigente hoy, y que tiene que ver con la reflexión y la filosofía que actualmente hace el mundo, y que algunos cristianos también lo hacen intentando ir acomodando, ¿verdad?, estos principios, efectivamente tiene que ver con una pugna entre lo que nos costaba hacer antes de conocer a Cristo y lo que nos dependemos de Él después de conocer a Cristo. Y esta obra es posible siendo llenos del Espíritu Santo. Porque somos llenos del Espíritu Santo, entonces llegamos al momento del sometimiento, lo que Pablo dice aquí en el verso 21. Y que dice Proverbios 2, del 1 al 5. Ahora sí, hermano Alejandro, quedó pendiente de una lectura. Ok, hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Amén. El sometimiento en el matrimonio, el sometimiento de la esposa al esposo, de ambos en el sentido del amor mutuo, del respeto mutuo, pero de responsabilidad y roles distintos, el sometimiento del esposo al Señor, y todo lo que hacemos en función de la relación matrimonial, tiene que ver con el temor del Señor. Y Proverbio, y el autor de Proverbio es muy claro respecto de cómo llegamos entonces a comprender ese temor, o cómo lo vivimos. Claramente, y muchos autores van a coincidir, cuando nosotros asociamos el temor al miedo paralizante y a la aversión, es decir, no poder relacionarme con aquel a quien temo, no es aquel temor al cual se refiere la Escritura. Qué interesante, porque lo que está diciendo el autor de Proverbios es que mientras más conozco a Dios, mejor comprendo el temor. Y el temor, dicho de otra manera, tiene que ver con el reconocer la majestuosidad de Dios, quien nos creó, quien puso en su lugar todas las cosas, y quien nos creó con la identidad, con los roles, con el ministerio, los ministerios, con los dones y capacidades, con aquello que es propio de cada uno, hombre y mujer. Nos creó y está en su mente y en su corazón desde la eternidad. Ese reconocimiento, como va a decir el salmista en algún momento, ¿cierto? Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es el que permite tener el temor de Dios. Es un temor relacionado con reconocer quién es Dios. No podemos estar indiferentes ante la majestuosidad de Dios. Por eso comprendo entonces que no es opresor, no es patriarcado, no es, voy a usar un chilenismo, ¿verdad? O una palabra muy común que tiene que ver con la tribu de Judá, una de las tribus que eran los macabeos, ¿verdad? En Chile se dice aquel que le dice que sí a su esposa pareciera ser que está cediendo. Como dice la autora de este libro, aquel hombre que está teniendo temor de perder su virilidad. Por eso que se resisten algunos a perder esta autoridad. No sé si me logro entender. El punto es que para estos autores de la nueva masculinidad, para algunos no quieren buscar la masculinidad, o esta nueva masculinidad, porque están teniendo temor de perder ese poder que han tenido. Diríamos claramente, estas nuevas masculinidades se contraponen no solamente por un tema de identidad y por un tema de mirar el género, la sexualidad y los roles dados por Dios propios para el hombre y la mujer se contraponen a lo que Dios quiere, sino que definitivamente van en contra de la propia naturaleza que hay en el hombre y en la mujer, en lo que Dios ha establecido. El esposo y la esposa se relacionan en amor porque se relacionan en amor con Dios, porque el amor con el cual Dios nos ha amado y con el cual nosotros damos respuesta a ese amor permite entonces que haya un entendimiento claro, una relación, como lo decíamos las semanas anteriores.
Entonces, es conflictivo, es gravoso en el matrimonio pensar en que hay una responsabilidad del hombre como cabeza. ¿Por qué hemos tomado tiempo para hablar de esto del liderazgo del hombre o del hombre como cabeza? Y entre otras cosas, no porque no sea importante el rol y función de la mujer, porque se desprende claramente de esta función del hombre, pero también, como ustedes leen en el pasaje de Efesios, por ejemplo, Pablo toma este tiempo para hablar permanentemente de cuál es el rol que toma, como tomando la iniciativa del hombre. ¿Cuál es el rol que el hombre se le ha dado con las directrices, con la claridad que vemos en la Escritura? ¿Y cuál es el rol que la mujer tiene con estas mismas directrices que Dios ha dado? Y uno de los puntos más conflictivos o conflictuados en esta época tiene que ver con el sometimiento. Porque al entenderlo de una manera negativa y al entenderlo de una manera gravosa, el sometimiento, entonces dicen algunos autores, tiene que ver con que hemos entendido entonces el sometimiento a Cristo de una manera gravosa, porque Cristo no es gravoso. La idea de que el hombre sea la cabeza del hogar, voy enseguida, hermano Alex, termina con un poquito la idea. La idea de que el hombre sea la cabeza del hogar es un principio que hoy en día no encuentra cabida en este péndulo, diría, entre el machismo, el feminismo y nuevas masculinidades, ¿verdad? Es decir, permanentemente entre un lado y otro. En la medida que entendemos el llamado a vivir bajo la llenura del Espíritu Santo, entendemos que la sumisión no es exclusiva de la mujer, sino que de todo creyente en general. Y además decimos que el señorío de Cristo es sobre el hombre y la mujer, sobre sus roles y sobre sus ministerios, la labor y la tarea que el Señor ha entregado. Hermano Alex había levantado la mano. Sí, pastor, pensaba en todo lo que había dicho y justamente en lo que a veces se cree como liderazgo o una responsabilidad de liderazgo sobre el hombre como prioridad, por sobre lo que dice Efesios 5:21, que empieza diciendo someteos unos a otros en el temor a Dios. Como usted bien dijo, yo creo que cada uno tiene responsabilidades y funciones diferentes. Fuimos creados, como lo vimos en las primeras clases, los hombres diferentes somos diferentes. Hombres y mujeres somos diferentes, eso no lo podemos negar. Y yo creo que la mejor forma de verlo es justamente a Cristo. Cristo tenía una responsabilidad. Cristo es Dios, pero él no tuvo ningún problema en someterse a su Padre por temor a Dios. En el temor a Dios él se sometió, él se hizo hombre, sufrió. Él cuando estuvo en la tierra cumplió su función como líder de los apóstoles, pero también estuvo al servicio de ellos. Lo vemos también ya llegando a la última cena cuando lavó los pies de los apóstoles. Entonces, yo creo que un buen ejemplo justamente es ver cómo nosotros nos identificamos con Dios tanto como líderes, pero también como sometiéndonos también al servicio del resto de las personas, tal como dice Efesios 25, o sea, estar al servicio, respetar a nuestras mujeres, tenerlas presentes en toda situación, a nuestra esposa, consultarle las decisiones. Independientemente el liderazgo que quizás debamos tener, nosotros tenemos que seguir a Cristo, o sea, tomar esa imagen. Él es el mejor ejemplo de sometimiento, Él es el mejor ejemplo de guía del Espíritu, el mejor ejemplo de amor. Entonces, ¿por qué Él no tuvo problema en someterse? El problema justamente es, como usted bien dice, cuando nosotros nos dejamos guiar por la carne, tanto hombres de querer liderar más y tanto también mujeres que justamente ven esto como sentirse inferiores. Porque a veces ni siquiera pasa porque el hombre quiere sentirse superior, sino que a veces la mujer se siente inferior también pasa en esta situación. Ese era el comentario que quería decir, pastor. Gracias Manuel. Definitivamente pasa por una comprensión cegada de que nuestra relación con el otro, nuestra relación con la esposa, nuestra relación con el hermano, la hermana, nuestra relación con la autoridad, es interesante, no solamente eclesiástica, nuestra relación con quienes el Señor ha permitido que gobiernen. Voy a decir algo, espero que no suene político, solamente contingente. Nuestra relación a propósito de lo que los países puedan vivir y lo duro y difícil que puedan ser a veces las situaciones en un país.
¿Cómo es la relación con la autoridad entonces que Dios me ha permitido desarrollar? Y aquí está un poco la idea de lo que veíamos anteriormente, sometiéndose en el temor del Señor, en reconocer quién es Dios. El que está puesto en la autoridad, el que gobierna en una nación, ciertamente piensa que lo hace porque él ha estado ahí. Sabemos a la luz de la palabra que Dios permite que pueda estar ahí por múltiples razones. Hay múltiples y variadas razones. Lo que nos compete a nosotros es ser fieles al Señor, es ser fieles a su palabra, de orar por quienes gobiernan y ser fieles también a las leyes que una nación pueda tener, entre otras cosas, muchas cosas. Lo que sucede muchas veces es que nuestra comprensión del señorío de Cristo, y aquí por eso hacemos un poco la alusión más abajo, de este señorío de Cristo en nuestra vida, está difusa. ¿Cómo es el señorío de Cristo en nosotros? Y es lo que hago un poco en esta imagen acá. El liderazgo del esposo se centra en el señorío de Cristo. Como dice Pablo, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Si el señorío de Cristo no es el centro de la responsabilidad del hombre en el hogar, entonces va a ser autoritarismo. O va a ser ausencia de liderazgo, no sé si se entiende, cualquiera de las dos. Si el señorío de Cristo no está presente en el varón, entonces la búsqueda de nuevas masculinidades, permítanme que lo diga así, va a ser permanente. Porque hay una falta de reconocimiento del señorío de Cristo, de la creación, del reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida y cómo nos formó. No solamente tiene que ver con un conocimiento, ¿verdad?, memorístico de las Escrituras, sino con esa comprensión cabal y convicción de que Cristo es mi Señor y de que Él es mi creador. No olvidamos eso, ¿verdad? Jesucristo es creador, eso lo sabemos muy bien. Si el señorío de Cristo está presente, la esposa se somete a su esposo, como bien decía el hermano Pablo parte diciendo, sométanse unos a otros. Después hace la bajada de qué manera la esposa evidencia ese sometimiento y de qué manera el esposo evidencia ese sometimiento en amor. Pero cuando el señorío de Cristo está presente en la mujer de Dios, evidentemente no hay conflicto para reconocer el liderazgo del esposo en el hogar. Estamos hablando, ¿verdad?, del hogar en donde ambos conocen al Señor. Porque estamos hablando de llevar a las familias a una salud espiritual. Yo ni siquiera partí por algo que es conocido en las ciencias sociales y que probablemente lo vamos a tocar en algún momento así muy a la pasada, pero que tiene que ver con el ciclo vital familiar o el ciclo de la familia. Y desde el aspecto de las ciencias sociales está esta idea, ¿verdad?, que es clara y es real, no es una idea, es una realidad. Esta nueva conformación, comillas, de familias. Pero partimos de la base con esto que Dios nos entrega, que la Escritura nos entrega. El diseño y el plan de Dios para la familia individual y la familia de familias. Cuando hablamos del esposo y la esposa que conocen al Señor, si hay una comprensión cabal del Señor y Cristo, entonces no hay complejos en el sometimiento de unos a otros, ni en el sometimiento por liderazgo que el esposo tiene y de la esposa hacia el esposo. Cuando está claro el señorío de Cristo, hay una crianza saludable de los hijos, con todo lo que eso implica, con los límites, con la disciplina, con la corrección, con el entregarse por los hijos, con el entregar a los hijos. Es decir, hay toda una consecuencia saludable para la familia cuando el señorío de Cristo está presente y hay claridad de aquello. Cuando el señorío de Cristo, y aquí la idea de esta tarde es un poquito relacionar y cerrar esta idea pensando en el liderazgo y la relación de esta familia individual en la familia de familias, que es la iglesia. Cuando el señorío de Cristo está presente en la vida del cristiano, del hombre y de la mujer de Dios, el liderazgo y la autoridad en la iglesia no es un problema. Para quien lo ejerce y para quien cierto acompaña este liderazgo. Hablamos de temas de liderazgo, de sometimiento, de señorío en una época difícil, ¿eh? En una época que estos términos, estos principios no son populares, ni son queridos.
Pero cuando hablamos a la luz de la Escritura, esta relación saludable y real con el Señor claramente no son gravosas. Pensamos en todos estos aspectos que Pablo finalmente va a hablar ahí en Corintios más adelante. Lee Thompson, como compilador del libro La Familia desde una perspectiva bíblica de FLET, ¿verdad? La Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos, en el capítulo, en el apartado respecto de la familia y del matrimonio, de los roles, hablando acerca del esposo, nos recuerda, y aquí ayúdenme con estos pasajes bien puntuales que están aquí. El esposo no es autoritario, que dice 1 Corintios 11:3, que no haya leído, por favor. ¿Qué dice 1 Corintios 5:3? O 11:3, perdón. Yo, pastor, ¿Ya? pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cuando Pablo presenta esta secuencia y esta relación de autoridad, evidentemente nos muestra a Cristo, nos muestra su relación con el Padre en términos no autoritarios, claramente. Esta relación de cabeza de Dios por sobre Cristo no es autoritaria, en definitiva lo que nos está diciendo Pablo. Hay una sujeción funcional, hay una sujeción relacional y hay una sujeción por amor. Por amor a nosotros, Cristo se sujeta al Padre, en función, ¿verdad? El Padre envía al Hijo. El Hijo, una vez que vuelve al Padre, nos deja ¿quién? Envía al Espíritu Santo. Hay un tema de funcionalidad, de ministerio, de economía ministerial, tiene que ver con la relación que hay y con el ejercicio de esos ministerios. Cuando el hombre le ha sido dado la responsabilidad en el hogar, en el matrimonio, de liderar, no es para que sea autoritario, porque no lo puede ser, porque Pablo dice, el hombre es cabeza de la mujer así como, o al revés lo digo, ¿verdad? El hombre es cabeza de la mujer así como Dios es cabeza de Cristo. Cristo se somete a Dios. Es imposible pensar en el autoritarismo, cuando Pablo nos muestra cuál es la relación. El complejo para una persona cuyo señorío de Cristo está desvirtuado en su vida, claro que es grande. Con respeto lo digo en ese sentido. Bueno, quienes estamos en el ministerio pastoral ya hace un tiempo, quienes aquí están sirviendo el liderazgo y el acompañamiento, generalmente los grandes conflictos en el matrimonio, los grandes temas en el matrimonio, a veces algunos dicen, lo que pasa es que ella es así, o él es así. Yo debiera decir, de acuerdo a ciertas experiencias, que generalmente tienen que ver con que ambos tienen una desvirtuación, está desvirtuado el señorío de Cristo en sus vidas. ¿Cuál es la comprensión y la convicción de que Cristo es su Señor? Y de que además nos debemos el uno al otro por amor. Cuando eso está resuelto, se resuelve gran parte de los conflictos. Cuando eso no está resuelto, los conflictos permanecen. Hemos acompañado a muchos matrimonios, familias, y cuando vamos a indagar un poco respecto de la historia personal, de la historia familiar, nos damos cuenta que en algún momento de esa historia la relación con el Señor se desvirtúa. El señorío de Cristo no es comprendido. El Señor pasa a ser verdad circunstancial. Este señorío de Cristo pasa a ser temporal o diacrónico, diría de esa manera. En algunos momentos y pasajes de mi vida, en algunos pasajes de la historia. Y eso en el matrimonio afecta, claramente. Lo que no es el esposo, en términos de liderazgo y esta relación con su esposa, no es superior. ¿Qué dice Génesis 3:28? ¿Quién lo puede leer? Bueno, Javier, por ahí. Ahora acá lo tengo en la pantalla. ¿Puedes leerlo? Génesis 3:28.
Gálatas, ¿no, profesor? Génesis No, 2:18. perdón. Génesis las 2. Gálatas 3:28. Gracias, Flavio. Atenta la Flavio. Muy bien. Gálatas 3:28 y después alguien Génesis 2:18. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Muy bien. La relación del hombre y la mujer, la relación en el matrimonio, no pasa por la comprensión personal que alguno pueda tener o por lo que el medio pueda aportar. Porque yo acabo de leer el prólogo de un libro que efectivamente es el pensamiento predominante en muchos lugares, que ha afectado también la relación dentro de las familias o matrimonios de la iglesia claramente. Sino lo que dice Pablo es que en Cristo ambos tienen dignidad y son iguales delante del Señor. Hay roles distintos, hay responsabilidades distintas, hay ministerios dados a cada uno, pero claramente el hombre no es superior porque en Cristo ha sido restaurado este quiebre, esta ruptura que había entre el prójimo a causa del pecado. En Génesis 2:18, Yo lo leo, pastor. ¿ya? Que Y el Jaime lo- Señor... perdón. Ahí Y el Señor va. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Otro de los pensamientos, otro de los principios conflictivos que encontramos, que lo hemos desarrollado, yo entiendo que lo han desarrollado en otras asignaturas también, pero cuando vamos al texto bíblico de Génesis, nosotros encontramos claramente un orden en la creación, pero no superioridad en la creación, eso ya lo hemos establecido, lo hemos reconocido. Y cuando vemos la secuencia en la creación, nosotros vemos claramente que Dios establece que lo que Él ha creado es bueno en gran manera. Y mirando al hombre en la creación, siendo corona de la creación en términos de semejante e imagen de Dios, no así los animales, ¿verdad? Esta idea de semejanza e imagen solo da al hombre, por ende a la mujer. No es bueno que el hombre esté solo porque no puede decidir solo. Ya a esa altura de la creación el hombre tiene un ministerio, ¿verdad? O trabajo, o labores. Paréntesis, el trabajo nunca va a ser una maldición, ¿verdad? Esa teología del trabajo para otro curso, pero el trabajo es una bendición. Es el ministerio que Dios le da a Adán allí en el huerto y debía cumplirlo. Hay una tarea o hay tareas específicas, hay un gran trabajo, pero el esposo no puede cumplirlo solo. Y no es que la esposa sí pueda cumplirlo sola. Los esposos, el matrimonio no pueden por separado cumplir el ministerio que Dios le ha dado. Pero en términos del orden de la creación, efectivamente vemos que Dios dice no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, quien yo crearé y tomaré de este hombre ya creado, que es otro punto interesante e importante, será su ayuda idónea. Aquella que finalmente va a estar al lado llevando la tarea que debe realizar el varón. Tiene que ver con esto. Vuelvo a lo que vemos en la actualidad. En la actualidad este solo principio de ser creado de imagen y semejanza de Dios ya es controversial para un mundo que cree que hay un Dios, pero no quiere creer en Él. Voy a dejarlo más o menos en esos términos. Para un mundo que sabe que hay un hombre y mujer, pero no quiere creer en las distinciones entre hombre y mujer. Entonces pasa a ser controversial claramente, pero el hombre no puede decidir por sí solo. Y claramente el esposo, quien ha sido puesto por cabeza en el hogar, no siempre está en lo correcto. No es posible. Eso es imposible. Y si alguien piensa de que el liderazgo en el hogar ha sido puesto porque hay una superioridad en pensamiento, claramente no es así. La semana pasada me parece, sí, la semana pasada estuvimos viendo algo de neurociencia, ¿se acuerdan? El hombre tiene mejores conexiones neuronales, pero en un solo hemisferio. No es que solamente tengan uno, pero la mayor cantidad o las mejores conexiones neuronales
los neurotransmisores se conectan mejor en un solo hemisferio. Por eso que podemos hacer, generalmente, hacemos bien una tarea a la vez. Pero la mujer, se recuerdan, tenía mayores conexiones neuronales entre hemisferios. Puede hacer múltiples tareas. Por lo tanto, la idea de que el hombre, por ser hombre, siempre va a estar en lo correcto, y por eso es la cabeza el que lleva liderazgo en el hogar. La ciencia también lo ha establecido, es posible. Me parece tan interesante como Dios nos permite, a la luz de la ciencia también, ver por qué nos hizo distintos, por qué nos da características distintas, por qué le da al hombre la responsabilidad, en principio, ¿verdad?, cuando lo ha creado, de las tareas que debe realizar, y después dice, pero no es bueno que esté solo. Claramente Dios nos conoce, sabe cómo nos creó, sabe también la responsabilidad que tenemos. Por lo tanto, en el hogar, en el matrimonio, la comprensión, lo que anteriormente decían, del señorío de Cristo, pero también de lo que no es el esposo, van a ayudar a que los matrimonios puedan ser matrimonios saludables. Nuestro acompañamiento, nuestra pastoral hacia la familia, hacia los matrimonios, va a ser también productivo en la medida que nosotros lo comprendamos y podamos acompañar en ese sentido. El esposo, líder y amante, de acuerdo a lo que dice Efesios 5, 25 al 32, que ya leíamos. Como Cristo amó a la iglesia, como Cristo, que es la cabeza de su iglesia, la amó, así el hombre, que ha sido llamado a ser líder en su hogar, debe amar. La referencia absoluta de liderazgo y amor es Cristo, pues su forma de amar es referencia absoluta en que, por ejemplo, en entrega, se entrega a sí mismo. Un buen esposo, un esposo que está cumpliendo su ministerio, es aquel que piensa en su esposa, en su hogar, en sus hijos y en el bienestar de ellos. Aquí hay un gran tema, entre muchas otras cosas, que tienen que ver con la fidelidad, por ejemplo, conyugal, que tiene que ver con la responsabilidad de suplir las necesidades no solo materiales de los hijos, sino que todo tipo de necesidades, por entrega en su hogar, porque reconoce que él es el primer responsable, no el único, no el mayor, no el mejor responsable, pero es el primero, al cual Dios le dio esa responsabilidad. Así como Cristo amó la iglesia y la purificó. Cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de responsabilidad del varón, hablamos también de la preocupación espiritual de la familia. Aquí hay una gran pugna, ¿verdad? Y un cierto debate que no creo que sea nocivo en la medida que lo sabemos llevar. Pero ¿de quién es la responsabilidad de la salud espiritual? ¿Quién debiera estar a cargo? Decir, tomar iniciativa, mira, vamos a orar, nuestro plan devocional, nuestro tiempo de estudio. Vuelvo a decir, estamos pensando en el matrimonio, en el hogar, en aquel que ha sido restaurado, que ha sido sanado y que puede guiar a otros. Estamos hablando del liderazgo, estamos hablando de la pastoral a la familia, ¿verdad? Entendemos muy bien el contexto. Aquellas familias y hogares que están en situaciones adversas. Pero en el liderazgo en el hogar, ¿acaso el hombre no es responsable también de la salud espiritual? De mantener a su esposa y a sus hijos en permanente relación con el Señor, aun cuando el sacerdocio es universal. Claramente. En términos prácticos, hermano, lo vemos de la siguiente manera. Y aquí los pastores que están aquí o quienes están sirviendo en el ministerio ya en algún tiempo, así lo vemos. Y usted lo puede ver en su iglesia. En algún momento comenzó, y marcadamente, no diría que idénticamente, pero si usted se fija en tiempos de la historia, en épocas de la historia, cuando comienza esta revolución de conceptos, esta revolución de paradigma, esta revolución de roles del hombre y la mujer, comienza a decaer el liderazgo del hombre, no solamente en el hogar, en las iglesias. Pareciera ser que quienes deben orar, ¿ha escuchado eso usted? Las mujeres son llamadas a orar. Y yo hago una crítica a mí mismo y pensando en mi rol pastoral también es un gran desafío. Vaya que cuesta que permanezca el grupo de varones, el grupo de hombres orando en una iglesia, llevando adelante el liderazgo también espiritual,
porque efectivamente ha sido trastocada esta tarea, los roles, las funciones, y yo diría la masculinidad también, en cuanto a lo que el Señor presenta como ejemplo ahí en el libro de Efesios. El varón da el sustento y cuidado, no solo él. Otro tema punzante de esta época, en una liberación femenina, en donde la mujer debe empoderarse. Decíamos en las clases atrás, ¿verdad?, cuando nos referimos a estos aspectos, en ningún caso la Escritura está diciendo, porque hay ejemplos sobrados, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. De hecho, el libro de Proverbios dice que la mujer virtuosa es maravillosa porque además se encarga del sustento. Decíamos, no está pensando en la idea de que la mujer no se desarrolle profesionalmente, no emprenda fuera del hogar claramente. Está pensando sobre el rol que tiene, sobre lo que hacen los hijos también, sobre esta relación mutua con el esposo. Y no es que la mujer no pueda aportar en sustento y cuidado, pero el responsable final es el esposo. Así como Cristo sostiene su iglesia, la sustenta y la cuida. Y finalmente la ama. Por amor se entregó. Por amor, dice Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, dejó su divinidad, se vació, ¿verdad? Se entregó a sí mismo y se encarnó. Por amor lo hace. Por amor el hombre está dispuesto a luchar contra su propia carne, está dispuesto a luchar contra los estereotipos de este mundo para poder cuidar de lo suyo. Si nosotros logramos comprender los roles, hermanos y hermanas, dentro del matrimonio, dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro del hogar, evidentemente es posible entonces restaurar la salud de la familia. El desafío está cómo vemos y cuál es nuestra opinión de esto y cuánto influencia el pensamiento posmoderno a la mirada que la Escritura nos presenta respecto a los roles del matrimonio. Y finalmente algunas reflexiones finales. La forma en que se relacionan los esposos, los padres, los hijos, etcétera, ¿verdad?, es un reflejo del señorío de Cristo. El liderazgo y sometimiento de la iglesia local, la familia de familias será saludable en la medida que la familia individual tiene una relación saludable. Puede parecer redundante, pero es una secuencia y una consecuencia lógica. El impacto que la familia de familias, es decir, la iglesia, tenga sobre otras familias individuales será evidencia del señorío de Cristo en su iglesia. Cuando nosotros vemos el actuar, el servicio, el ministerio que la iglesia lleva adelante en el lugar en que el Señor la ha puesto, estamos pensando en las iglesias locales, ¿ya? Usted se va a dar cuenta que hay un impacto cuando las familias están siendo sostenidas, bendecidas y guiadas por el Señor. Y hay un reconocimiento de roles claros en el matrimonio, en el hogar, de los padres. Y ese efecto está hacia afuera. Las familias comienzan a añadirse. Los esposos comienzan a entregarse a Cristo. Las esposas comienzan a entregarse a Cristo. Los matrimonios comienzan a restaurarse. En definitiva, el rol de la iglesia, de la familia de familias, es reflejar la salud espiritual que hay en Cristo. Tenemos desafíos en esta época, claramente. Tenemos un desafío de revisar a la luz de la Escritura cuestiones que uno diría, pero son conocidas y las sabemos bien. Pero quizás en la praxis es donde a veces más cuesta. En el día a día. Conversamos regularmente, ¿verdad? Yo no sé si adelante, yo no sé si les pasa a ustedes, pero esto de tener que conversar con la esposa y la esposa con los esposos respecto de las labores diarias del hogar, de las responsabilidades cuando nuestros hijos van creciendo, creo que cada cierto tiempo revisamos esto y decimos cómo estamos en nuestro rol, cómo estamos en nuestra responsabilidad. Y cada uno debe hacer esa propia reflexión, porque en la medida que lo está realizando esa reflexión, también va a poder comprender a quienes sufren de esto, a las familias quebradas que están en nuestro entorno, a los matrimonios que de alguna manera luchan con los paradigmas actuales, de una sociedad que se niega, ¿cierto?, a reconocer lo que Dios ha creado,
se niega a reconocer a la autoridad de la Escritura. La semana pasada tuvimos 3 días con apologeta, un profesor de Estados Unidos, algunos quizás pudo estar, que eran días de clase y no eran de clase, David Hart, apología en un mundo postmoderno. El desafío de partir de la base de que Dios es real, cuando en el mundo actual eso está descontado y descartado ya hace mucho tiempo. Hoy día el relativismo y cada concepción de lo espiritual y de lo divino es muy personal. Y si Dios no es real, o si Dios está siendo puesto en tela de juicio, entonces sus principios no son reales. No sé si logra comprender esta lógica, claro. Entonces sus principios no son reales y la autoridad de la Escritura tampoco es tan real, o no es real. Esos son los desafíos actuales. En una época en que la evidencia de la salud de familias la vemos también trastocada. Nuestro desafío es acompañar, pastorear y ayudar, así como nuestras propias vidas, nuestra propia familia, nuestro matrimonio, a otros también. Bien, vamos a quedar hasta aquí. No sé si hay algún comentario. Si alguien quisiera agregar algo, probablemente. Yo recibí 2, por lo tanto creo que 6. Perdón, 6 de ustedes ya subieron el resumen que estuvimos trabajando la semana pasada. Así que lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir a una pausa comercial de unos 10 minutos, o 15, 10 minutos. Y yo después les voy a dejar creados los grupos, y lo que vamos a hacer en la segunda parte, ustedes van a trabajar, terminar el resumen, ¿no? La idea de estos espacios justamente debemos leer el menú de lectura, efectivamente, por eso yo les invito a leer indistintamente algunas cosas, pero el llamado siempre es a la lectura, pero también entendemos de que a veces están con varias cosas. Yo personalmente intento ir matizando esto, por lo tanto, si usted se fija, la semana pasada se tomaron el tiempo para algunas lecturas, van a terminar hoy día y van a tratar de entregar el resumen que no nos han entregado en esta hora, ¿ya? No les pido que se junten otros días, porque sé que a veces es muy difícil, pero hoy día, como máximo, puedan entregar esto que es formativo, sin calificación, pero también entregar estos resúmenes que estuvimos comenzando la semana pasada. Van a ser los mismos grupos, así que si ya usted lo entregó, no es necesario que se conecte al grupo, se puede desconectar. Pastor, Ya díganos. yo quisiera hacer una consulta, a lo mejor, bueno, tiene relación un poco con esto que estamos hablando acerca de los roles. Me refiero a cuando 1 Corintios 14:35 dice que acerca de que la mujer, o Corintios 14:34 debería ser, eh, cuando dice que la mujer calle en la congregación y que si quiere aprender algo le pregunte en la casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Cuál es su pensamiento acerca de esto? ¿Tiene que ver con esto, con el tema del rol también? ¿O, o más bien con la situación de las mujeres corintias en ese tiempo eh, en la iglesia, por el entorno donde vivían, por su contexto social, cultural, qué sé yo? ¿Cuál es su pensamiento acerca de esto? Hay, más que profundizar en eso, algo voy a decir de cuál es mi pensamiento, pero algunos antecedentes que hay, voy a partir de lo anterior que estuvimos viendo. Los consejos de Pablo en Efesios son muy similares en Pedro. ¿Sí? Pablo y Pedro están muy de acuerdo en cuanto a los consejos para el matrimonio. Como primera cosa, ¿verdad? En general, solo lo menciono en general para decir que van de manera transversal. Lo que vemos ahí en Corintios sí efectivamente responde, lo voy a decir en dos cosas así como general, responde a efectivamente la ocasión en la cual está viviendo la iglesia en Corintios, y tiene que ver con lo contextual de la ciudad y de cómo
esta exacerbación o esta desprolijidad, vamos a decirlo de alguna manera, desprolijidad, sin ninguna dirección, se ejercía, por ejemplo, el sacerdocio de la mujer en otras religiones, ¿ya? Y había todo un tema, además que vemos en Éfeso, perdón, respecto de la sexualización, del rol del sacerdocio de la mujer y todo aquello. Hay algunos autores que plantean de que una de las razones por qué Pablo está esgrimiendo estas palabras, una de ellas esencial y tiene mucho sentido, es por cuidar el testimonio de la mujer. Porque en una época en donde, tanto para judíos, era verdad marcado el hecho de dónde estaban las mujeres, dónde estaban los varones en la sinagoga, quién ejercía qué tarea, era muy marcado. También en una cultura de influencia griega, claramente, y de influencia politeísta y pagana, había toda una connotación hacia la mujer, como primera cosa. Esa una de las razones puede responder efectivamente a eso, el cuidar el testimonio de las mujeres. No es que no pudieran enseñar, no es que no pudieran indagar, pero el cuidado era, miren, háganlo en su casa, con su esposo, por la razón de que en medio de la congregación no vaya a ser desvirtuado esto de que la mujer está tomando un rol sacerdotal como fuera de la iglesia, como se hace en la ciudad. Eso tenía que ver un poco con esa figura. Yo lo diría también respecto del liderazgo de la mujer, y vuelvo a decir, lo vemos nosotros tanto en el Antiguo Testamento, porque este es el gran tema, la mujer puede, por ejemplo, ser pastora, ¿no? Yo voy a decir algo desde la Alianza, en conjunto con algunas miradas que tenemos desde la Escritura del Antiguo Testamento. No vemos marcadamente el que la mujer no pueda ejercer un don, el don de liderazgo, el don de guiar, pastorear, vamos a decir, menos de enseñanza. No lo vemos privativo solamente para el hombre. Lo que vemos ahí en Corintios, vuelvo a decir, más bien tiene que ver con un ordenamiento por testimonio, para cuidar el testimonio de las mujeres, para cuidar el testimonio de la iglesia. Que pudieran enseñar ellas, que pudieran liderar, porque imagínense este continuo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si no podían preguntar en el templo, ¿verdad? O en la sinagoga, o en público, ¿qué sentido tenía que mujeres estuvieran yendo adelante en el ministerio que Pablo tenía, por ejemplo? En el hogar, ¿verdad? De estas mujeres que vemos en el Nuevo Testamento, en donde comienza la obra. ¿Qué sentido tiene que se nos muestre en el Antiguo Testamento este liderazgo, por ejemplo, de Débora? Por dar nombre, ¿verdad? Que quizás de los más connotados que podemos ver. Lo que quiero decir un poco, no está privativo el liderazgo del ministerio de la mujer. ¿Hay orden? Claro, claro que hay orden. Por causa de ese orden, por causa del testimonio de la iglesia, por causa del testimonio de la mujer, se esperaba y Pablo decía, miren, que no se confunda esto que sucede fuera de la iglesia. No se confunda no se confunda con esto que sucede fuera del cuerpo de Cristo. No sé si en algo responde, pero iría hacia ese lado. Apunta un poco a un tema más contextual. Ese pasaje de Corintios, que es un tema de dones y de tareas de la mujer. ¿Es controversial? Sí. Siempre es controversial pensando en lo ministerial. Partimos y estamos hablando de roles, estamos hablando de responsabilidades. Desde el hogar hacia la iglesia. En ese orden. Desde el hogar hacia la iglesia. Yo diría que lo de Corintios responde a esto más contextual. ¿Ya? Eso claramente en términos de ministerio y de tareas dadas a hombres y a mujeres. En este sacerdocio universal del creyente, por ejemplo. No sé si en algo responde, hermano Jaime. Muy bien. Mientras si alguien quiere comentar algo más o mencionar, yo quiero aclarar dos cosas. Una es la encuesta. Hay una tarea ustedes que tienen que hacer. Quiero mostrarla, a ver si está acá. Sí, está acá. Está en el curso. Si mientras tanto pueden ir al curso,
a la sección de entrega de tareas, ¿verdad? Entrega de tareas. Y ya subí hoy día, me parece, un enlace. Bueno, la competencia número 1, ¿quiénes fueron por la competencia? O las 2 competencias que hay que entregar, entregaron una que era hasta ayer. Asumo que de los 20 o de los 19, porque estamos todos, me parece, acá. Bueno, el resto que nos entregó ayer va por el resumen de lectura. Lo asumimos así, ¿verdad? Así que yo ya me doy por enterado que el que no subió las competencias va a ser el resumen del libro, o de un capítulo del libro, más bien. Esa es una entrega de tarea. Otra es el informe de lectura que van a terminar hoy día, quienes no lo han terminado ya, de la masculinidad y la feminidad de John Piper y de la doctora Elliot, me parece que es. Y aquí también está la entrega del informe de lectura, de acuerdo al formato de informe, que es un formato de una ficha, ¿verdad?, de lectura, para un capítulo de hombre y mujer en Cristo, ¿ya? Y más abajito, también está con fecha y está lista la entrega, y más abajito está entregar informe de encuesta. Dice compartir el enlace de la encuesta con hermanos de la iglesia donde usted asiste o realiza su obra práctica. Lo explico enseguida. Una vez entregados los resultados de la encuesta, estos van a ser tabulados y dados por mí, es decir, yo tengo el enlace, así que yo después tabulo la encuesta y se la entrego a ustedes nuevamente de vuelta ya tabulada con los resultados. Ustedes entonces ahí deberán presentar resultados inferidos, o sea, ¿qué infieren? ¿Ya? Esta evaluación tiene por objetivo, más que ustedes, porque probablemente algunos, quizás muy pocos acá, trabajan lo que son encuestas y estadísticas, no tiene que ver con sus conocimientos sobre estadística y encuestas. Lo que yo quiero es que ustedes, a la luz de los números, a la luz de los resultados, infieran algunas cosas. La inferencia en estadística es permitida, es decir, ustedes pueden inferir, yo no sé si puse un ejemplo. Sí, más abajo lo pongo. Infieran algunos resultados que les llamen la atención, considerando los siguientes puntos. En su informe ustedes van a hacer una breve introducción de una media página, ¿cierto? Van a poner también en ese informe los gráficos, los distintos gráficos que van a estar en el documento que yo les voy a devolver, tabulado, ¿ya? Les voy a poner varios gráficos y ustedes van levantando o recogiendo los gráficos y los ponen en el informe. Y van a poner la inferencia de los resultados, en una hoja también aparte. Y en este apartado ustedes describen los hallazgos, es decir, qué les llamó la atención a partir de los datos recogidos. Por ejemplo, algo muy sencillo y básico puede ser, y aunque a usted le parezca redundante, lo ponen, no hay problema, porque son cosas que ustedes extrajeron de ahí y les llamó la atención. Por ejemplo, X cantidad de encuestados conocen los roles del hombre y de la mujer. Por ejemplo, cuál es el rol del hombre y de la mujer en el matrimonio. ¿Ya? Y al final, una media página, también una media plana de conclusiones de este informe que van a entregar. El enlace ya está acá. Entonces, cuando ustedes pinchan acá, ¿qué les aparece? Ahí está. Obviamente deben cambiar por la cuenta que ustedes van a hacer. Le van a pedir al hermano o hermana, ¿cierto? Que responda, vaya respondiendo lo que está. Si es hombre o mujer, ¿cierto? Si está casado o no. Y si está casado, ¿cuántos años de casado? El hombre y la mujer tienen distintos roles en el matrimonio. ¿Qué cree la persona? ¿Sí o no? ¿Conoce los roles distintivos del hombre y la mujer en el matrimonio? ¿Sí o no los conoce? ¿Cuál es el rol del hombre? Que mencione 2 ejemplos, si es que los conoce. ¿Cuál es el rol de la mujer? Que mencione 2 ejemplos. ¿Conoce algún pasaje bíblico que reafirme la enseñanza acerca de los roles del hombre y la mujer en el matrimonio? Sí, no. Y si los conoce, mencione 2 pasajes bíblicos, le pide a la persona. ¿El hombre y la mujer tienen roles similares en el matrimonio? Sí o no. ¿Cuáles son los roles similares del hombre y la mujer en el matrimonio? Ahí que te pone. ¿Conoce el rol del padre y la madre en la crianza de los hijos? Sí o no. Mencione 2 ejemplos del rol del padre en la crianza de los hijos. Mencione 2 ejemplos del rol de la madre en la crianza de los hijos. Y al final, que mencionen 3 tareas que ejercen los padres, ambos, ¿cierto?, en la disciplina de los hijos en el hogar. Y ahí se envía. Esto ustedes la pueden revisar, pero la idea es que no la respondan ustedes, que la respondan otros, ¿ya? Que la respondan otros. Veo manos levantadas, bajen su mano y ya los vi. Hermano Cristian y... ¿quién más estaba? Perdón. Ya. Javier. Ya, mano Javier. Mano Cristian. Sí, ¿me escuchan? Ya, Fuerte y claro. ya, fuerte y claro. 3 cosas. Una,
si, si se va a usar el mismo link para todos, ¿cómo vamos a saber cuáles son nuestros? ¿O va a ser en grupal? No, no. Lo que ustedes van a hacer es compartirla con otros. ¿Ya? Esos otros hermanos, hermanas, la idea es que hablen, ¿cierto? Si es su iglesia local, hablen con su pastor. Si es su iglesia de obra práctica, hablen con el pastor también. Obviamente, dígale, pastor, ¿sabe que necesito para un trabajo académico compartir esta siguiente encuesta y usted se la muestran a él, por ejemplo? Ya. Las respuestas van a llegar todas a mí. Todas. ¿Ya? Si son 20, si son 30 respuestas, si son 40. Yo se las voy a devolver a ustedes tabuladas. Cuando digo tabuladas, es decir, el resultado de la encuesta con gráficos. ¿Ya? Y ustedes van a poder identificar, no se compliquen porque van a saber al tiro cuando vean el resultado, van a saber los resultados. Lo que yo les decía, por ejemplo, 20 encuestados no conocen, estoy dando un ejemplo solamente, no conocen el rol del hombre y la mujer. O 20 o 10 encuestados sí tienen conocimiento de pasajes bíblicos que hablen de la crianza de los hijos. Estoy pensando en cosas generales. De acuerdo a ese resultado que ustedes tengan en sus manos, es individual. Cada uno elabora un informe, sencillo. Yo le di algunas pautas, una introducción, ¿cierto? Pegue, tome los gráficos, los pega en un Word, qué sé yo. Obviamente no se olviden de entregarme en PDF los trabajos, por favor, porque me están subiendo en Word también a la plataforma. Los transforma a PDF. Después, en la parte donde dice inferencia o inferir, ustedes ponen a modo de, les puedo mandar en algún momento más adelante, les voy a mandar un tipo de cómo describirlo, pero es algo muy sencillo. Se infieren los siguientes resultados, o de la encuesta recibida se infieren los siguientes resultados, que tantos hermanos no conocen los roles del hombre y la mujer, de esos tantas mujeres sí conocen y tantos hombres no conocen. Yo les vuelvo a decir, cuando ustedes tengan la encuesta en sus manos va a estar tan clarita que se van a dar cuenta de dónde tienen que sacar la información. Por eso me voy a encargar yo de entregarles de vuelta los informes, ¿ya? Así que ustedes, donde quiera lo entregan, me van a llegar la respuesta a mí, así que no se preocupen. Lo importante es que con ese enlace que ustedes tienen se lo compartan, hermanos. No les pido una cantidad ni mínima ni máxima, pero, por ejemplo, en su iglesia unos 5, por lo menos 10. Tiene que ser, sí, consentido, es decir, ustedes tengan el consentimiento de ellos para que respondan, hermano, mira, necesito que me ayuden en un trabajo académico, puede responder esta encuesta. Algunos se va a asustar con las preguntas, no se olviden que son anónimas entre paréntesis, siempre las encuestas debieran ser anónimas, entonces no tienen nombre, solamente sabe si es hombre o mujer, y cuántos años de matrimonio si es que está casado. Los resultados se los entrego yo. ¿Aclara un poquito más, hermano Cristian? Sí, muchas gracias. Ya. Eran 3 cosas. ¿Eso no va? No, que prefiero que aprovechar lo otro. Ya, vale, hermano Javier y después Flavia. Sí, no, era con respecto a la cantidad de encuestas. Bueno, uno la va a enviar, ¿cierto? Pero uno no va a saber cuántos le respondieron. Y lo otro, lo que yo entendí, nosotros vamos a trabajar con la misma tabulación Todos igual. Todos igual, ya. Todos no igual. Es que mi encuesta yo voy a trabajar con... No. Esa es la duda, cómo usted la iba a identificar. Exactamente. El otro, profesor, yo tengo fecha de entrega el 29 de octubre. Eso quiere decir que la encuesta nosotros tenemos que... Usted tiene que tener la información antes. ¿Cuánto tiempo antes para que poder entregar el informe el 29 de octubre? Idealmente, a ver, dejémoslo para finales de septiembre. Para el lunes, no tenemos clase nosotros ya en adelante, la siguiente semana. Para el lunes 25 de septiembre, ¿les parece? Yo recibo la información y se la estoy entregando de vuelta la primera semana de octubre. De acuerdo a eso, entonces ya deberíamos nosotros estar enviando la encuesta para que los hermanos se den el tiempo para responderlas. Exactamente, por eso yo se las dejé ya en la plataforma. Si ustedes se fijan, está en la plataforma donde dice enlace de encuesta para compartir. Ustedes lo copian, lo pegan y se lo envían a algunos hermanos. Ya. Intenten no responderlo a ustedes porque son parte interesada de los contenidos, así que más o menos no se vayan a dirigir por ahí a la respuesta. Compártenselo. Mire, que no se preocupen, de hecho 25 es mucho tiempo, estamos pensando en 2 semanas. Pero bueno, si llegan varias encuestas no hay problema. Sé que van a llegar varias. Con la misma tabulación o con los mismos resultados van a trabajar todos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una apreciación distinta. No se preocupen por eso. Cada uno va a observar cosas distintas, va a concluir cosas distintas, le va a llamar la atención algo distinto de lo que encuesten. ¿Les parece? Y Flavia, algo querías preguntar.
Profesor, entonces el resultado que usted nos va a pasar es el resultado general del curso, ¿cierto? No es de la cantidad de encuestas que nosotros hicimos en nuestra iglesia local. No, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. A ti te van a responder 5 personas en la encuesta. A los demás alguien le va a responder 6 encuestas. Otro le va a responder 10. Es muy probable que estoy pensando somos 19, 18, 19. Que cada uno responda 5 son 80. Aproximadamente, estoy bien para los números, ¿no? Son como 80 encuestas. No hay problema. Se pueden tabular todas las que lleguen. Y vuelvo a decir, se las voy a presentar de tal manera que ustedes van a tener clarita la información. Visualmente la van a tener muy clara. Incluso los gráficos que ustedes tienen que pegar en su informe se los voy a dar yo. Así que, por eso les digo, no estamos midiendo si saben o no ver encuestas, trabajarlas. Lo que yo quiero es que con esa información, ¿qué les llama la atención a ustedes? Y lo vacíen en un informe. ¿Ya? Porque estamos reforzando ciertos puntos. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? Muy bien. Vamos entonces a una pausa. Pastor, ¿alguna edad determinada? Idealmente a matrimonios, indistintamente la edad. Aunque si usted se la hace llegar porque es un enlace, entonces usted se lo puede hacer llegar por WhatsApp. Trate de no mandarlo a un WhatsApp masivo de iglesia porque tiene que explicarle a todos los miembros de la iglesia de qué se trata y alguno quizás no va a entender muy bien, se va a complicar, ¿se me entiende? Sea más directo a lo mejor, hable primero con su pastor de práctica, si está en la práctica, o con su iglesia, y diga a los hermanos, mire, elija alguno. Entre 5 y 10 para mí está bien, porque si lo multiplicamos por todos son varias ya, son bastantes. Así que, pero tiene que ser idealmente a personas que estén casadas, idealmente, ¿ya? Pero no, obviamente siempre esto se trabaja con personas mayores de edad, así que, porque responden aunque sean los datos confidenciales, responden a algunos datos. Pero no hay una edad determinada, Pastor Juan. Podría ser un joven de 25 años, de 20 años, como un hermano mayor de 80, 90 O sea, años. preguntaba eso por si también era, me explicó, si era también soltero, como el rol de la mujer y hombre, por eso quería Claro, hacer también puede ser, porque hay preguntas que son más abiertas. Por eso que si se fija la encuesta dice, ¿es casado o no? No, pues, alguien va a responder, no soy casado, pero tengo conocimiento de los roles. ¿Se da cuenta? Lo que queremos un poco es extraer información, de qué piensa. Sí, no determino de la edad madura, gracias. Ya pues, muy bien. Ya hermanos, un par de minutitos y los dejo en las salas de reuniones para terminar los resúmenes. Y me los dejan enviados a la plataforma. ¿Ya? Estoy atento al correo, cualquier cosa, de la manera que podamos contactarnos, hermanos y hermanas. No duden en hacerlo si hay alguna inquietud. Yo sé que va a parecer mucho, pero ahí la próxima semana el seminario está con una pausa en toda su asignatura. Yo dejé 2 semanas por un tema de que estaba ya con una programación antes de tener que asumir este bonito desafío con ustedes, pero no porque yo no pudiera, sino porque intencionalmente además quiero que ustedes sigan trabajando y escribiendo en este diseño, ya escribiendo en este diseño, vaciando lo que hasta aquí hemos conversado. Hay resúmenes que están haciendo de lectura, entonces ya comiencen a trabajar en este diseño de propuesta para trabajar en la pastoral de familias, ya para las iglesias. Entonces aprovechen esas 2 semanas, evidentemente si alguno ya vaya bien avanzado puede aprovechar para otros contenidos también, pero va a ser el lunes 25, perdón, y el lunes 1 que no nos vamos a ver. El lunes 8 nos volvemos a encontrar con todo nuevamente, ¿ya? Pero entre medio, cualquier consulta, no duden en hacérmela llegar, por favor. ¿Alguna otra consulta? Yo voy a dejar aquí armados los grupos de Zoom, ya. Las respuestas que tenemos que dar ahora es la respuesta del grupo, ¿no es cierto? Cada uno entregó Sí, un aporte y hacer un solo resumen. Sí, me han llegado dos grupos. Y esos 2 grupos, claro, son 2 grupos. Lo que yo sí les pedí el otro día, aunque sea medio majadero, hermano, a los que ya me entregaron, igual súbanlo los demás. No es necesario, no, perdón. No, porque no es calificado este. No he dicho nada. Suban uno por grupo, no. Le ponen el nombre, sí. Por favor, le ponen el nombre.
ahí en el documento. Y no se olviden, envíenlo por PDF, porque cuando ustedes lo suben en Word, me descarga automáticamente, a cualquier profesor le descarga los archivos y no siempre es necesario descargar. Yo no necesito descargar su archivo porque queda en la plataforma. Yo los puedo evaluar en la plataforma directamente, pero si ustedes me lo envían en Word, automáticamente el computador los descarga. Si lo envían en PDF, yo lo puedo visualizar en la plataforma, les saco, les comento, los puedo retroalimentar sin ningún problema. ¿Se entiende, verdad? Entonces no lo envíen en Word, por favor. Todo lo que suban a la plataforma, las entregas siempre van a ser en PDF. No se olviden. Eso. Bendiciones. Un cafecito y volvemos para la sala de reuniones.
Muy bien, vamos a dar paso entonces a los grupos que están formados. Perdón. Los voy a enviar entonces, ya los que enviaron quedan en libertad, quienes no puedan hacer el resumen y hacerlo llegar de acuerdo a no se acuerden, hay una ficha más breve, en una página solamente, que está también en la entrega ahí, ¿ya? En esa ficha deben hacerlo llegar. Ya. ¿A cuál Flavia te refieres? Flavia está preguntando ahí. Ahí les voy a copiar. Ya, ahí me lo copia. Ya se van a las salas entonces de reuniones. Nos vemos. Una vez que terminen, pueden desconectarse nomás. Lo voy a dejar de grabar acá.